Quiero que digas conmigo esta palabra, consagración. La palabra consagración o consagrado no tiene que ver con que nos volvamos como inmaculados, que nos volvamos como santos, como místicos. Ahí ando y no admito ninguna contaminación cerca mío. Y yo ando en otra dimensión y yo ando como en una nube de gloria, de tal manera que no quiero que nada corrupto o contaminado esté cerca mío. No podemos caer en eso, porque casi que nos volvemos con una mentalidad farisaica, como la de los fariseos, y no podemos caer en eso. La palabra de hecho dice, Pablo cuando le empieza a hablar a la iglesia de Corinto le dice a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Parece paradójico que Pablo diga los santificados en Cristo llamados a ser santos, pero él lo deja muy claro: santificados en Cristo, es decir, rescatados, alcanzados, redimidos, perdonados, limpiados, transformados, justificados en Cristo. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, esos son los santificados en Cristo. Es decir, los que por el mérito, la obra, la sangre preciosa de Cristo hemos podido alcanzar la salvación. Y luego viene y dice, llamados a ser santos. Primero, lo que Cristo hizo. Y segundo, lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde? Llamados a una búsqueda de la santidad. El Salmo 86, verso 11, la palabra nos dice una hermosa y poderosa verdad. El salmista decía, Señor, enséñame tu camino, quiero vivir según tus enseñanzas, haz que me consagre a ti. ¿De qué manera? De todo corazón. No me quiten el versículo, déjenmelo ahí. Vean la oración que el salmista hace delante de Dios. Señor, enséñame. Es decir, Dios, muéstrame. Un motivo de oración que nosotros debemos de tener es el clamar, pedir delante de la presencia de Dios para decirle, Señor, enséñame tu camino. A veces porque somos hijos de Dios, a veces porque somos creyentes, a veces porque venimos a la iglesia, a veces porque nos congregamos, creemos y pensamos que ya yo soy un cristiano. Puede ser que nacido de nuevo, pero no evidencio los frutos de un nuevo nacimiento. Cuando el salmista decía, Señor, enséñame, yo lo ligo con otra expresión del salmista. Cuando él en primera persona le decía, Señor, lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros apagamos las luces, hace un rato yo estaba acá al otro lado, andaba... Después de que terminé un momento ahí de consejería y ministrando a una persona, andaba meticulosamente viendo todo aquel sector, todo lo que se está demoliendo, viendo qué tan seguro o no hay algunas zonas, apagando luces y al final poniendo todas las alarmas de aquel sector. Y ya me vine, pero cuando me vine tuve que poner la lamparita de mi teléfono, porque hay unas zanjas que se hicieron, hay unas tablas puestas que son como un puente hamaca, donde uno se para y hasta que brincan, hay paredes de latas momentáneas que se pusieron en un sector, y entonces yo pongo la alarma, ya con las luces apagadas, y salgo con la lumbrera, con la luz de mi celular. Y cuando iba con la luz de mi celular, la llevo en el suelo para ver por dónde voy pisando, para llegar aquí bien. Ténganlo por seguro que por más que yo conozca aquel sector, si no hubiera puesto la luz de mi teléfono, probablemente choco con una pared de latas o me tropiezo con algunos vidrios que vi que están ahí por el suelo, o me puedo tropezar con algunas tablas que tienen clavos incrustados hacia arriba. O me voy en uno de los huecos de la zanja que se hizo, porque no estoy viendo por dónde voy. Pero puse la lumbrera, puse la lámpara de mi celular, y eso me trajo a salvo a este otro sector. Cuando el salmista le decía al Señor, enséñame tu camino, luego viene y le hace la oración
que está en el Salmo 119, y le dice: porque lámpara es a tus pies tu palabra. Y el salmista acá dice: enséñame. ¿Cuál es la mejor manera en la que Dios puede enseñarte cuál es el camino por el que debes de ir cada día? A través de las verdades de su palabra. Yo le decía a una persona hace unos días atrás, en una actitud de exhortación, ayer o antier, yo le decía: te voy a decir algo, una persona llena del temor de Dios o una persona llena del conocimiento de Dios, tenlo por seguro, casi no va a necesitar consejería. ¿Por qué no va a necesitar consejería? Porque tiene las verdades reveladas e infalibles de la palabra de Dios, que todos los días, ante las diferentes situaciones, crisis o adversidades o vientos contrarios que puedan soplar sobre su vida, tiene respuesta en su corazón por medio de la palabra. Que ante la crisis o ante las situaciones que viva, sabe, no en su logos, sino en su rema, es decir, en su corazón, tiene una palabra viva que la puede confesar ahora con sus labios y declarar las verdades de Dios sobre su vida. Pero una persona que no está llena del conocimiento de Dios, porque no se llena del conocimiento de Dios, porque no se alimenta del conocimiento de Dios, esa persona estará extraviada, por más creyente que sea. Extraviada en el sentido de que no sabe qué decisiones tomar, no sabe qué consejo seguir. Entonces por eso a veces se anda buscando consejo por un lado y por otro lado. Y cuando no me gusta el consejo que me dieron por aquí, me voy y busco consejo por otro lado. Y si no me gustó el consejo que encontré por el otro lado, me voy y busco consejo por otro lado. ¿Por qué sucede eso? Porque muchas veces no nos gusta escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Nos gusta escuchar lo que queremos que nos digan. Y el principio no es hacer lo que yo quiero, es hacer lo que debo para acatar la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que el salmista hizo? Rendirse y decirle: Señor, yo no quiero dirigir mi camino, enséñame tu camino, quiero vivir según tus enseñanzas. Haz que me consagre a ti de todo corazón. Enséñame el camino, que tus enseñanzas, Señor, sean las que se reflejen en mi vida. ¿Dónde están las enseñanzas? En la palabra, que sean las que se reflejen en mi vida. Y luego, ¿cuál es el resultado? Harás que yo me consagre a ti con todo mi corazón. ¿Cuál es el llamado? Alimentemos, vivifiquemos, robustezcamos, fortalezcamos, animemos a que en este diciembre, en este cierre de año, tengamos vida en la palabra, una transformación. Ese es el nombre de este año, el año de la transformación, año 2023, una transformación en la vida de la palabra como no la habías tenido. Que no te permitas un solo día sin escuchar el consejo de Dios a través de su palabra, para que de la misma manera hagas tuya una petición delante de Dios. Señor, quiero consagrarme a ti de todo corazón. Pablo dijo: santificados en Cristo, es decir, ya rescatados, salvos, libres, perdonados en Cristo. Ahora llamados a asumir el rol de santificación. La palabra santificación o la palabra santo en el original es la palabra agio. Y agio significa, cuando uno dice somos santos, estamos diciendo en griego somos agio. La palabra agio significa somos separados para un propósito específico. Eso significa agio en griego, o la palabra griega agio, que se traduce en castellano santo, separado para un propósito específico. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Tomarte y separarte para un propósito específico. ¿Cuál propósito? Que seas instrumento en sus manos, que seas barro en las manos de Dios para hacer su voluntad. Entonces, el llamado que el salmista, o la petición del salmista, yo la convierto en un llamado para nuestras vidas. ¿Cuál llamado? Orar a Dios y decirle: Señor, quiero consagrarme a ti, quiero entregar mi vida a ti. Eso es, declarémosle la guerra a nuestra naturaleza, declarémosle la guerra a nuestra carnalidad, declarémosle la guerra al yo quiero, declarémosle la guerra a lo que las emociones, a lo que las pasiones nos piden.
Declarémosle la guerra a lo que muchas veces la carne nos pide, porque la carne es débil y necesitamos fortalecer la vida en el espíritu. No lo dice un inmaculado subido en una nube viéndolos a ustedes, pecadores sinvergüenzas allá abajo. Lo dice un necesitado como todos de la gracia de Dios, para sujetar los deseos de la carne. Y los deseos de la carne y las pasiones no tienen que ver específica o exclusivamente, o como a veces la gente lo canaliza, con aspectos que tengan que ver con la sexualidad. Tiene que ver también muchas veces con modos de hablar. Tiene que ver con poco dominio del temperamento. Tiene que ver muchas veces con la avaricia. Tiene que ver muchas veces con el yoísmo o la egolatría, que es el culto a uno mismo, de tal manera que vivimos casi endiosándonos, o vivimos en un yoísmo, antes yo, ahora yo, después yo y en todo tiempo yo, y qué me importan los demás. Entonces, hay muchas pasiones y hay muchos deseos. No podemos crear el estereotipo de que son específicamente en la sexualidad, sino en muchas áreas de nuestra vida que deben de ser entregados y consagrados a Dios, para que el 2024, año de la abundancia, nosotros podamos vivirlo rendidos totalmente a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y me brinco a otro versículo, termino con este. El intermedio lo voy a dejar, porque Dios creo que con ese versículo traerá una administración especial. Romanos capítulo 13, verso 14. Romanos 13, 14 dice la palabra: más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Wow. Eso es lo que se llama en la Biblia, o en términos teológicos, una antítesis. Se dice algo y en la segunda parte se expresa la parte contraria. Número uno, vístanse. ¿Qué significa? Voy a ponerme las ropas. Di conmigo, me voy a poner las ropas. Es, pónganse las ropas. ¿Cuáles ropas? Las ropas de la presencia de Dios. Qué lindo como lo expresa Pablo escribiéndole a los romanos en esta traducción. Vístanse de la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que donde quiera que vayas, yo sé que no todos, a mí toda mi vida desde niño siempre me ha gustado usar colonias. Desde las que aprendí a quitarle a mi abuelito y a mi papá de los que ellos tenían y ponerme un poco. Yo recuerdo que mi papá no pasaba de aquella famosa Brut y Dracar y todas esas, que Dios mío. Y a mí me encantaban siempre ponerme. Hasta hoy siempre me ha gustado ponerme colonia. Toda mi vida me ha gustado. Siempre ha sido un gusto. Hay personas que no. Pero qué rico a veces cuando pasa cerca de una persona, y a mí me pasa a veces un aroma de un perfume y yo digo, uy, ¿qué es ese aroma? Y muchas veces en el camino de la vida le he dicho a una mujer, mire, disculpe, ¿cuál perfume usted usa? Para írselo a comprar a mi esposa. Y entonces muchas veces le digo, vieras qué aroma más rico, te traje este perfume. O muchas veces a un hombre unos aromas, por lo menos de lo que es mi gusto, y le pregunto, ¿y cuál es? ¿Y cuál es ese aroma? Y entonces, más de una vez por ahí nació el gusto por algún perfume, porque creo que eso es agradable. Qué rico es que donde quiera que estés, a donde quiera que vayas, de donde quiera que vengas, la gente te pase cerca y diga, dígame una cosa, ¿a qué huele usted? Que siempre veo su rostro lleno de paz,
que siempre veo que usted tiene unas palabras que cualquiera quiere sentarse a escucharlo hablar, que usted siempre transmite sabiduría en todo lo que dice, que usted, yo veo cómo la historia de su vida ha cambiado. ¿Qué es lo que usted tiene? Es que transpiro el olor del conocimiento, del perfume de Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, Pablo lo decía, manifestemos el olor. ¿Cuál olor? Del conocimiento de Cristo Jesús. Que donde quiera que vayas, huelas a Cristo. No huelas a religión, no huelas a fariseísmo, no tengas actitudes farisaicas, sino más bien espíritu de humildad, rendido, humillado a la voluntad de Dios, y que puedas decir, Señor, donde quiera que yo vaya, pueda llevar tu presencia. ¿Cuál es la antítesis de esto? La segunda parte del versículo, pónganmelo en pantalla otra vez. En la medida que robustezcas, fortalezcas eso en tu vida, dice la Biblia, y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Es decir, hay malos deseos, ¿sí o no? Es inevitable que hayan malos deseos. Es inevitable. No podemos evitar que vuelen pájaros sobre nuestra cabeza. Lo que sí podemos evitar es que esos pájaros hagan un nido en nuestra cabeza. Bueno, yo me salvé. Pero no podemos evitar que los pájaros vuelen. Los deseos vienen. Lo que la Biblia enseña es, no te permitas una estrategia que te lleve a complacer los malos deseos. Entonces, todo nos lleva hacia dónde. Yo necesito consagrarme a Dios. Yo necesito alimentarme más de la presencia de Dios para que su presencia gobierne mi vida y gobierne mis acciones. ¿Habrá algún amén en esta noche? Ok, quiero que te pongas de pie. Quería dejar esos pensamientos con esos versículos en tu corazón. Alimentémonos de la presencia de Dios. Alimentémonos de Él. Yo no quiero un solo religioso en la iglesia. Ustedes que están hoy acá, todos los que vienen a las celebraciones de fe de los sábados, de los domingos, toda la iglesia en general, yo no quiero religiosos, no quiero gente mística, pero sí quiero gente llena del Espíritu Santo en esta iglesia. Quiero gente temerosa de Dios, gente que en medio de la debilidad y la fragilidad humana diga, estoy luchando por buscar más de la presencia de Dios, porque ahí es donde ganamos nuestras batallas. Que la bendición de Dios, que la gracia de Dios, que el favor de Dios, que la sabiduría de Dios, que el hambre de Dios, que la sed de Dios, como aquel venado veloz que busca por las corrientes de las aguas para su vida, así también nosotros anhelemos y busquemos la presencia de Dios en todo lo que hagamos en nuestra vida siempre, y que este consejo de la palabra quede sellado en tu corazón en el nombre de Jesús. Amén.